Ciao a tutti, hoy hablamos sobre los verbos reflexivos en italiano, muy útiles, sobre todo a la hora de describir tu rutina diaria o algo que haces habitualmente. Vamos a ver los más importantes y cómo se conjugan. Los verbos reflexivos son aquellos que describen una acción que el sujeto cumple sobre sí mismo, como por ejemplo ducharse o bañarse, farsi la doccia, farsi il bagno. Marco si fa la doccia tutte le mattine. Marco se ducha todas las mañanas. Marco es el sujeto y está cumpliendo la acción de ducharse sobre sí mismo. Por eso, ducharse es un verbo reflexivo. Otra peculiaridad que tienen los verbos reflexivos y que también tienen los verbos recíprocos que vamos a ver más adelante es que en su forma base, al infinitivo, presentan el pronombre si. Pettinarsi, peinarse, lavarsi, lavarse, mettersi, ponerse, truccarsi, maquillarse, divertirsi, divertirse o travestirsi, disfrazarse. Para ver cómo se conjugan los verbos reflexivos, vamos a ver un verbo regular y un verbo irregular por cada conjugación. Empezamos por chiamarsi, un verbo regular de la primera conjugación, chiamare. Como en español, a la hora de conjugar este verbo voy a poner primero el pronombre y después voy a proceder con la conjugación del verbo con total normalidad. Io mi chiamo, tu ti chiami, lui, lei si chiama, noi ci chiamiamo, voi vi chiamate, loro si chiamano. Mi, ti, si, ci, vi, si son las diferentes formas que adquiere el pronombre si del verbo al infinitivo. Luego, a la hora de conjugar el verbo, vamos a tener en cuenta si es regular o irregular y a qué conjugación pertenece. En este caso, chiamarsi, chiamare, es un verbo que pertenece a la primera conjugación. Por lo tanto, lo vamos a conjugar como tal. Mi chiamo, ti chiami, si chiama. Ci chiamiamo, vi chiamate, si chiamano. Un ejemplo de verbo irregular de la primera conjugación reflexivo puede ser farsi, farsi la doccia. Io mi faccio, tu ti fai, lui, lei si fa, noi ci facciamo, voi vi fate, loro si fanno. Y como veis, la estructura es siempre la misma. Vamos a poner primero el pronombre seguido del verbo. En este caso, fare es un verbo irregular, por lo tanto lo vamos a conjugar como tal después del pronombre reflexivo. Si no te acuerdas de cómo se conjugan los verbos regulares e irregulares, te voy a dejar en la descripción de este vídeo los links para que los puedas repasar. Un verbo reflexivo regular de la segunda conjugación puede ser mettersi, mettersi le scarpe. Io mi metto, tu ti metti, lui, lei si mette, noi ci mettiamo, voi vi mettete, loro si mettono. Y como veis, la estructura es siempre la misma. Vamos a poner primero el pronombre seguido del verbo conjugado al presente. En este caso, como mettersi, mettere, es un verbo de la segunda conjugación, lo voy a conjugar como tal. Voy a poner la desinencia o, i, e, i amo, ete, ono. O, i, e, i amo, ete, ono. Un ejemplo de verbo reflexivo irregular en ere puede ser bersi. Bersi una birra. Io mi bevo, tu ti bevi, lui, lei si beve, noi ci beviamo, voi vi bevete, loro si bevono. Y como siempre, vamos a poner primero el pronombre seguido del verbo conjugado. En este caso, bere es un verbo irregular, por lo tanto lo vamos a conjugar como tal. Pasamos ahora a los verbos reflexivos regulares acabados en ire, como por ejemplo vestirsi. Io mi vesto, tu ti vesti, lui, lei si veste, noi ci vestiamo, voi vi vestite, loro si vestono. Y como siempre, vamos a poner primero el pronombre seguido del verbo conjugado al presente. En este caso, vestirsi es un verbo regular. Un verbo reflexivo irregular de la tercera conjugación, ire, puede ser, por ejemplo, contraddirsi. Io mi contraddico, tu ti contraddici, lui, lei si contraddice, noi ci contraddiciamo, voi vi contraddite, loro si contraddicono. Y como siempre, vamos a poner primero el pronombre seguido del verbo conjugado. En este caso, contraddirsi es un verbo irregular, por lo tanto, lo voy a conjugar en su forma irregular. Hay otros verbos que al infinitivo también acaban con el pronombre si, que son los llamados verbos recíprocos. Los verbos recíprocos se llaman así porque en estos verbos es necesaria la participación de dos o de más sujetos y además se construyen solo al plural, o sea, con el noi, con el voi o con el loro. Vamos a hacer un ejemplo con
conoscersi, che es un verbo recíproco. Para el noi ci conosciamo da 5 anni. Nosotros nos conocemos desde hace 5 años. Para el voi vi conoscete, vosotros os conocéis. Para el loro, Marco e Anna non si conoscono. Marco y Ana no se conocen. Estos verbos a la hora de conjugarlos van a seguir la misma regla que los verbos recíprocos. Vamos a poner el pronombre, en este caso vamos a utilizar solo los 3 pronombres del plural, que son ci, vi, si, que hemos dicho que son verbos que necesitan la participación de 2 o de más sujetos, y luego, como siempre, vamos a poner el verbo conjugado, siempre teniendo en cuenta si el verbo es regular o irregular y a qué conjugación pertenece, si es are, ere o ire. Más ejemplos de verbos recíprocos pueden ser incontrarsi, que quiere decir encontrarse con, baciarsi, besarse, abbracciarsi, abrazarse o salutarsi, saludarse. Cuando queramos usar un verbo modal, que te recuerdo que son potere, volere, dovere o sapere, junto con un verbo reflexivo o recíproco, podemos escoger en qué posición vamos a utilizar el pronombre, si delante del verbo modal conjugado o bien detrás del verbo al infinitivo. Pongamos, por ejemplo, el verbo alzarsi, levantarse, junto con el verbo modal dovere. Si lo quiero utilizar delante del verbo modal conjugado, voy a decir, por ejemplo, la siguiente frase: Ti devi alzare presto domani mattina. Te tienes que levantar temprano mañana por la mañana. Como veis, la estructura es exactamente igual que en español. Voy a poner primero el pronombre, en este caso yo he escogido el ti, seguido del verbo modal conjugado, devi, seguido del verbo al infinitivo, ti devi alzare, te tienes que levantar. Puedo decir esta frase con el pronombre detrás del verbo al infinitivo y el significado va a ser exactamente igual. Si lo pongo detrás del verbo al infinitivo, la misma frase sería esta: devi alzarti presto domani mattina. Tienes que levantarte temprano mañana por la mañana. Exactamente igual que en español. Y atención, porque cuando ponemos el pronombre detrás del verbo al infinitivo, lo que me va a pasar es que la e de la desinencia de infinitivo are, ere o ire me va a caer. Por eso yo no digo devi alzareti, sino que digo devi alzarti, porque la e del verbo al infinitivo me cae y seguidamente voy a poner el pronombre. Lo mismo va a pasar con los verbos fraseológicos. Los verbos fraseológicos son aquellos verbos que se unen a un verbo al infinitivo mediante una preposición, como por ejemplo stare per, finire di, cominciare a. Cuando queramos usar un verbo fraseológico con un verbo reflexivo o recíproco, podemos escoger también dónde vamos a poner el pronombre, si delante del verbo fraseológico conjugado o detrás del verbo al infinitivo. Un ejemplo del uso del pronombre delante del verbo fraseológico conjugado pueden ser estos dos de aquí: si finisce di vestire e poi andiamo, o mi sto per sentire male. Como veis, en estos dos ejemplos hemos puesto primero el pronombre seguido del verbo fraseológico conjugado. Por lo tanto, va a ir primero el pronombre y luego el verbo fraseológico. Si con estas dos frases quiero poner el pronombre detrás del verbo al infinitivo, lo puedo hacer. Y me van a quedar así: finisce di vestirsi e poi andiamo, sto per sentirmi male. Como veis, en las dos frases, cuando vamos a poner el pronombre detrás del verbo al infinitivo, me va a caer la e del verbo al infinitivo. Yo no digo sentiremi, sino que digo sentirmi. Yo no digo vestiresi, sino que digo vestirsi. Antes de acabar, me gustaría comentar otra característica de los verbos reflexivos y recíprocos. Y es que en muchas ocasiones, aunque no siempre, se puede sacar el pronombre si para que dejen de ser pronominales y para que se conviertan en verbos transitivos. Por ejemplo, chiamarsi y chiamare. Mio nonno si chiama Giovanni. Mi abuelo se llama Giovanni. En este caso es chiamarsi. Es un verbo reflexivo porque la acción está cayendo sobre el mismo sujeto. Vamos a hacer otra frase de ejemplo. Chiamo mio nonno tutte le sere. Llamo a mi abuelo todas las tardes. En este caso no es chiamarsi, es
chiamare. Y chiamare es un verbo transitivo porque me responde a la pregunta chi. Chi chiamo? Chiamo mio nonno. Por lo tanto, en este caso de aquí, chiamare es un verbo transitivo. Lo mismo me va a pasar con otros verbos, como por ejemplo vestirsi y vestire. Mio figlio si veste da solo. En este caso es un verbo reflexivo porque es mi hijo que se viste a sí mismo. Por lo tanto es reflexivo. Un ejemplo de vestire siendo un verbo transitivo. Vesto mio figlio tutte le mattine. Visto a mi hijo todas las mañanas. En este caso es un verbo transitivo porque el verbo me está contestando a la pregunta chi. Chi vesto tutte le mattine? Mio figlio. Por lo tanto, vestire es un verbo transitivo. Esto es todo por esta lección. Espero que os haya resultado útil. Os dejo en la descripción de este vídeo el material de esta lección y de las lecciones pasadas. Si te ha gustado el contenido de este canal, suscríbete. Arrivederci!